Saludos para todos. Desde Caracas, Venezuela, les habla Juan Carlos Goitía Gómez, creador del podcast Conversando con la Ley. Hoy es sábado 9 de septiembre de 2023 y como estaba previsto, damos inicio a la primera temporada de Conversando con la Ley, que tiene por nombre Principios que rigen el sistema acusatorio penal. Hoy, con su primer episodio titulado El principio de concentración. Antes que nada, es importante presentarme y darles algunas informaciones en la forma como va a funcionar el podcast. Yo soy abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, en el año 1985, con especialización en ciencias penales y criminológicas y en Derecho Procesal Puro de esa misma casa de estudio. Entre los años 2002 y 2017 me desempeñé como magistrado de Corte de Apelaciones del área metropolitana de Caracas y del estado Apure, en Venezuela. El cargo de magistrado de Corte de Apelaciones equivale a lo que en otros países son los jueces superiores o lo que se conoce más sencillamente como jueces de segunda instancia, jueces de alzada. En los actuales momentos, desde el 2017, vengo desempeñando activamente la docencia, realizando cursos de mejoramiento profesional para personal de instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tema penal y tratando de ejercer libremente y subrayo también libremente el ejercicio del derecho penal. Esto lo digo porque el tratamiento que vamos a dar al podcast no va a ser un tratamiento estrictamente teórico, sino que vamos a tratar de compensar esos dos aspectos que son claves siempre cuando se estudian instituciones en cualquier rama del derecho. La teoría con la práctica tienen que ir de la mano. En cuanto a nuestro podcast, vamos a trabajar con publicaciones cada 15 días. Es decir, cada sábado en 15 días haremos una publicación. Es posible que, si lo amerita alguna circunstancia, se hagan publicaciones extraordinarias, dependiendo si se produce algún hecho de significación, si hay algún acontecimiento que necesariamente debamos tratar y que no podamos esperar los 15 días para comentarlo, pero esto también se hará a través de las redes sociales. ¿Cuáles son mis redes sociales? En Instagram tenemos @conversando con la ley, repito, @conversando con la ley en Instagram, y también pueden ustedes estar informados a través de Dr. Goitía, doctor escrito completo, sin abreviatura, Dr. Goitía también en Instagram. Así que, mis queridos amigos, sé que hay mucha gente que me va a escuchar, gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, Ecuador, Colombia, por supuesto, mi país Venezuela, porque doy clases para una universidad que funciona en todos estos países, es la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas, y el contacto se ha hecho también muy frecuente con abogados, con estudiantes que están por obtener licenciaturas, por ejemplo, en criminología, y sé que de alguna u otra forma la idea que hoy se empieza a hacer realidad les ha cautivado, les ha gustado. Así que, sin más preámbulos, mis queridos amigos, vamos a empezar con este tema de la primera temporada de Conversando con la Ley, la temporada de los principios que rigen en el proceso
acusatorio penal con el tema del episodio 1, que es el principio de concentración. Cuando se discutía sobre cómo nombrar la primera temporada, se planteó primero tratar lo que era el sistema acusatorio para en una segunda temporada empezar a explicar el tema de los principios que rigen el sistema acusatorio. Algunos colegas me dijeron, vete por la primera opción, empieza por el sistema acusatorio, pero hubo 2 o 3 personas, profesores universitarios, abogados en ejercicio, uno y otros 2 dedicados a la actividad docente con exclusividad, que me dijeron que empezara por los principios. ¿Por qué por los principios y cuál fue la argumentación de ellos? Porque el principio es la base del ser de algo, es la parte fundante de ese algo. Y la explicación me convenció, la explicación del profesor Rubén Lozada fue, que lo tendremos invitado en algún momento, fue la de que conocer el principio va a servir para conocer los fundamentos filosóficos que inspiran la orientación del sistema acusatorio. Me decía Rubén, lo primero que te enseñan en tu casa son los principios. ¿Cuáles son los principios? No robar, no meterte en problemas, no opinar cuando no te están pidiendo que opine. Y a partir del desarrollo de los principios es que pueden empezar a entenderse muchas cosas. Así que optamos por esta segunda posición, la de manejar el tema de los principios antes que las explicaciones del sistema acusatorio. ¿Por qué? Bueno, porque el principio, en primer lugar, constituye la naturaleza de lo que surge, es decir, el principio determina la forma como va a funcionar algo. Sirve como un criterio de identificación, de individualización de la cosa, por lo cual ya tenemos claridad entonces en cuanto a qué es lo que debe funcionar, cómo es la manera de entender la naturaleza de una institución. En segundo lugar, el principio es un criterio fundamental de la disciplina, es decir, si yo no tengo el principio, por supuesto que la disciplina que esté tratando se va a desdibujar. La disciplina no sería entonces nada si no se habla del principio. En tercer lugar, porque el principio no admite excepciones en cuanto a su interpretación, existencia o aplicación. Si se admite una excepción, ¿qué está ocurriendo? Se está cambiando la cosa como tal. Si se me está diciendo que un sistema acusatorio parte de la oralidad y yo excepcionalmente lo comienzo a hacer escrito, pero esa excepcionalidad se va haciendo regla, que está ocurriendo que la cosa, que el sistema como tal está cambiando de manera radical. Entonces ya no estaríamos hablando de un sistema acusatorio. Y en cuarto lugar, es importante porque el principio va a tener un carácter vinculante. Está consagrado normativamente, está establecido, bien sea en el texto constitucional, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la tutela judicial efectiva, del debido proceso o del proceso debido, como se le ha llamado también en muchas oportunidades. Ello constituye una vinculación, y más que una vinculación, una especie de mandato que nos da el constituyente en el caso de las cartas magnas, o que nos da el legislador cuando nosotros revisamos los códigos penales, los códigos
orgánicos procesales penales, las leyes objetivas, vamos a ver que por técnica legislativa lo primero que vamos a conseguir son los principios. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque eso va a tener un efecto vinculante. Todos los operadores de justicia, todo aquel que esté envuelto de alguna u otra manera en ese sistema, llámese en el caso de los países latinoamericanos acusatorios, tiene que estar obligado por ese principio, lo que significa que no puede desviarse de ese principio. De manera que si en el caso del principio de concentración, que ya lo vamos a desarrollar un poco con mayor profundidad, ocurre que si el juez se separa de ese principio, se está separando del sistema acusatorio. Porque, repito, los principios son vinculantes en el entendido que son obligatorios. Cuando comenzamos a hablar entonces del principio de concentración, lo primero que debemos hacer es entender qué significa concentración. Y este concepto hace referencia al logro de reunir en un determinado punto lo que se encontraba separado. Repito, la concentración, que es reunir en un determinado punto lo que se encontraba disperso. Si esto lo llevamos al proceso penal, habría que hacer una primera consideración. El proceso es una secuencia de actos que vienen estructurados en fases. Las fases, en todos los sistemas, con alguna que otra variación, se manejan dentro de lo que es el procedimiento ordinario de la siguiente forma: una fase para la investigación, otra fase en el caso de presentarse el acto conclusivo consistente en acusación para depurar esa acusación, y una fase de juicio. No entremos ya en la fase de ejecución penal porque hay consideraciones distintas. Sin embargo, también rige el principio de concentración, como lo podremos ver en determinado momento. El hecho es que el principio de concentración, si consiste en reunir lo que estaba separado, se aplica para todo el proceso. De ahí que no es, como mucha gente pretende explicar, que el principio de concentración es solo para el debate oral y público. No, el principio de concentración regiría desde el comienzo del proceso. Lo explico a través de un ejemplo. Si se detiene a una persona en situación de flagrancia, ¿qué ocurre? La policía practica unas actuaciones, se notifica al Ministerio Público. El Ministerio Público deberá presentar a ese detenido ante un juez, que en algunas partes se llama juez de control, en otras partes se llama juez de garantía. ¿Y qué es lo que se hace en ese acto que se llama audiencia de presentación o audiencia de control de constitucionalidad o audiencia para determinar si la detención fue arbitraria o no fue arbitraria? Lo que se hace es reunir lo que estaba disperso, las actuaciones que pudo haber practicado el órgano auxiliar de investigaciones policiales. Va a un solo sitio, el fiscal, la defensa, el imputado se reúnen, estaban dispersas también las diligencias, y se va ante el juez. ¿Y qué hace el juez? Comienza a revisar esas actuaciones que llegan. ¿Para qué? Para lograr que en el menor tiempo posible él pueda emitir algún pronunciamiento que dilucide el fondo de ese acto procesal, que es necesario que se realice lo más pronto posible para que el proceso avance. De ahí que lo anterior, este tema que refiero de la concentración, explica, entre otras cosas, que hay una serie de limitaciones. Si yo estoy
reuniendo lo que está regado, lo que está disperso y lo estoy llevando a una audiencia en una fase de investigación, una fase preparatoria, yo no puedo plantear alegatos que tengan que ver con fases futuras o que no correspondan a lo que se debe resolver en esa audiencia. El término concentración se hace entonces todavía mucho más claro. ¿Por qué se hace todavía mucho más claro? Porque significa también una posición mental de juez, de Ministerio Público, de defensa, para saber en qué acto se encuentran. De ahí la importancia de saber cuál es la naturaleza jurídica de la audiencia, qué es lo que se va a debatir, cuál va a ser el contradictorio para poder tomar con plenitud la posición que permita que ese principio de concentración se constituya, como ya lo habíamos dicho, en base filosófica de ese proceso. Luego, al proceso, al avanzar, al llegar a una audiencia preliminar, a la audiencia donde se va a discutir sobre si se admite o no se admite la acusación, ¿qué va a ocurrir? También tendré que hacer el proceso de reunir lo que está disperso. ¿Disperso en dónde? En las actuaciones que practicó el Ministerio Público, en las que pudo haber solicitado la defensa, en lo que vaya surgiendo, reunirlo para ver para ver si se admite o no se admite la acusación, o si hay un sobreseimiento para ver si se decreta o no se decreta el sobreseimiento. En conclusión, lo que aquí es importante entender es que no es como muchos dicen que el principio de concentración solamente es para el juicio oral y público. No, el principio de concentración, y esto es importante tenerlo muy claro desde un comienzo, los principios rigen para todo el proceso. Si hay un principio de sana crítica en materia probatoria, de apreciación probatoria, ese principio va a regir no solamente para cuando el juez está en el proceso de dictar sentencia, en la deliberación para dictar su sentencia, a ver qué prueba deduce de los medios probatorios. No, ese principio también va a estar presente cuando está revisando las actuaciones que le lleva un fiscal para pedir una privación judicial preventiva de libertad. Así pasa con el principio de concentración. Está vigente en todas y cada una de las fases del proceso. Les hablaba un poco de lo que era el principio de concentración, o mejor dicho, les mencioné que íbamos a hablar un poquito sobre lo que era el principio de concentración en la fase de ejecución de pena. Muchos países no la consagran como una fase del proceso porque ya se ha desvirtuado la presunción de inocencia, y por supuesto que al desvirtuarse la presunción de inocencia, entonces ya cesan algunas características fundamentales de lo que es el proceso penal. Pero ese principio de concentración también se manifiesta en el proceso de ejecución de pena. Me explico. Cuando alguna persona recurra a la autoridad correspondiente, bien sea autoridad administrativa o bien sea autoridad judicial, solicitando una fórmula alternativa al cumplimiento de pena, tendrá que llevar una serie de recaudos que demuestren que está apta para optar por esa fórmula, un destacamento de trabajo, un régimen de libertad abierta, una libertad condicional, una suspensión condicional de ejecución de la pena. Pues bien, cuando se va a decidir con relación a ello, que se puede hacer tranquilamente en audiencia, si no está prevista en el código, recuerden ustedes que la forma típica de resolverse los conflictos en audiencia, porque hay una prohibición que rige para cualquier parte, que consiste en que el juez no puede conversar con ninguna de las partes por separado. Tienen que estar reunidas las partes para que el juez pueda tratar los asuntos del proceso. Esto está así establecido por razones que son básicas. El juez tiene que ser imparcial dentro del sistema acusatorio, y por ende entonces, si el juez va a hacer en la fase de ejecución penal una audiencia, o va a decidir él, porque considere que no es necesaria la audiencia, ¿qué es lo que hace? Aplicar el principio de concentración. ¿En qué consiste el principio de concentración en este caso? Reunir todo eso que está disperso. Si le practicaron un examen
psicotécnico al condenado, si le presentaron un informe médico, él recopila, él recoge todo lo que está disperso, lo reúne y va a tomar la decisión correspondiente, que sería en este caso o negar o acordar esa fórmula de cumplimiento de pena de libertad. De manera que se darán cuenta ustedes entonces que el principio de concentración está presente en todas y cada una de las fases del proceso penal. Hay autores que restan independencia al principio de concentración. Dicen que el principio de concentración no es más que una derivación del principio de economía procesal o del principio de inmediación e incluso del principio de oralidad. Lo cierto es que cuando leemos en nuestros códigos afectivos, en nuestros códigos procesales penales, criminales, como se les llame, hay una enumeración y esa enumeración coloca a los principios en una situación de igualdad. ¿Qué hay que entender de esto? No significa que los principios funcionen por separado. Si volvemos al ejemplo de los principios que nos enseñan en la casa, el principio de que seas honesto no puede ir al margen del principio de que seas educado, de que respetes. Me explico. Si a usted le dicen no robes en la calle, no te metas en problemas en la calle, usted tiene que ser educado, tiene que respetar, tiene que ser cortés. Todos esos principios se relacionan de una manera tal que uno no puede existir sin el otro. Imagínense un ladrón cortés. Hay algo que no está funcionando, los principios no están funcionando. Tendrá muy desarrollado el principio de ser educado, pero no tiene desarrollado el principio de ser honesto. Eso ocurre también en materia procesal penal. Se pretende, por parte de algunos autores, quitar importancia, independencia al principio de concentración. La tesis predominante es que tiene que ver con la inmediatez. La inmediatez que es que el juez que está presenciando la incorporación de los medios probatorios sea el mismo juez que sentencia. Entonces se dice que si esto es así, el principio de concentración no goza de independencia, sino que está dependiente o bien de la inmediación o en el caso de que se piense que sirve para que el proceso vaya más rápido, por aquello que explicaba de la concentración, que comentábamos hace poquito de la concentración. Entonces el principio de concentración no tiene independencia. Pero si nosotros pensamos que este principio surge ante la necesidad de que se logre una justicia en el menor tiempo posible, tenemos que pensar que para que se logre una justicia en el menor tiempo posible, el legislador tiene que ordenar la reunión en un solo momento de la mayor cantidad de actos procesales posibles. ¿Para qué? Para que se pueda dar la inmediatez. Entonces, ya vamos profundizando un poco más y nos vamos dando cuenta en qué consiste esto de la concentración y cómo está funcionando esto de los principios y la interrelación de los principios. Tema que debemos tener siempre en cuenta. Es un sistema y los sistemas están interconectados. Nada funciona por separado. Usted no pudiera tener un proceso perfecto. Cuenta con la oralidad, pero no tiene la concentración y no tiene la inmediatez. Entonces, en este caso de la concentración, es un principio con independencia. Si nos vamos al punto de vista formal, la independencia se materializa con la que, con la consagración, con la especificación dentro de un título del texto objetivo de enjuiciamiento penal o criminal de ese principio. Entonces veremos que por lo común los países latinoamericanos comienzan de los principios que rigen el proceso, de la prohibición de tal cuestión, de la reformatio impeius,
del principio de oralidad, del principio de concentración, del principio de inmediación, del principio del contradictorio, del principio de celeridad procesal. Pues bien, el principio de concentración juega su papel, al igual que el resto de los principios, con independencia, lo que no significa que se baste por sí mismo. Si hablamos de un sistema, insisto, y por favor esto es importantísimo tenerlo, porque si nos desconectamos de esta idea, va a ser imposible que podamos trabajar con un concepto de lo que es la estructura del proceso penal. Les decía hace unos pocos minutos, si yo creo que el principio de concentración solamente es aplicable para la fase de juicio, cuando voy al debate oral y público, no estoy comprendiendo lo que es el proceso, porque las audiencias que se puedan realizar en fases previas a ello también están regidos por el principio de concentración. En todo caso, lo cierto es que el principio de concentración se maneja de una forma tal que muchas veces desconocemos lo que es el principio y cuáles son los fundamentos del principio. Y recuerdo que uno de los que mencioné al comienzo de este episodio fue el del carácter vinculante que tiene el principio. El juez, el fiscal, la defensa están obligadas estas partes, y el juez por supuesto con mucho más razón, porque es quien sustancia el proceso, quien es el rector del proceso, quien tiene que evitar que haya violaciones que se traduzcan luego en nulidades que lo que ocasionen es un perjuicio procesal. Bueno, deben estar muy claros que ese principio consiste en qué, consiste en reunir todo en un solo momento para que yo pueda decidir como juez en ese momento todo, y para que yo, Ministerio Público, yo, defensor privado, yo, defensa pública, en ese mismo acto pueda saber si mi pretensión fue acogida o no fue acogida. La enunciación entonces del principio de concentración, y llegamos al tema central, y así lo vamos a encontrar enunciado en la mayoría, en todas las legislaciones latinoamericanas y en todos los textos donde se aplique un sistema de enjuiciamiento criminal que esté fundado en bases mínimamente democráticas. El proceso debe continuar, la audiencia debe continuar hasta que se termine el mismo día o en el menor número de días consecutivos posible. Lo voy a repetir. El principio de concentración parte de que la audiencia, el acto procesal en el cual se están reuniendo las actuaciones que estaban dispersas, llámese audiencia de presentación para decir sobre una privativa de libertad, o llámese audiencia preliminar para discutir sobre si se admite o no una acusación, debe culminar el mismo día que se inicia o en el menor número de días posibles consecutivos. Repito, debe culminar el mismo día o en el menor número consecutivo de días posibles. Pero resulta que el principio de concentración es íncito al sistema acusatorio penal. En Latinoamérica, a partir de la década de los 80, nuestras naciones, nuestros países, comenzaron a sustituir un sistema de enjuiciamiento criminal que se llamaba inquisitivo. Ya veremos en su momento, en otro capítulo, cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas, pero adelanto que fundamentalmente era un proceso escrito y donde las funciones de investigar, de juzgar y de sentenciar descansaban en una sola persona, que era el juez. Pues bien, en ese sistema inquisitivo no funcionaba esto del principio de concentración. Fueron muchísimos años. En Venezuela el código estuvo vigente de enjuiciamiento criminal regido por el sistema inquisitivo desde 1926 hasta 1999. Es decir, fueron 73 años que tuvimos con un sistema inquisitivo, y por supuesto que eso va dejando una estructura mental en los operadores de justicia que se va transmitiendo de generación
en generación. Hay tradición, hábitos, en este caso hábitos malos, porque también hay hábitos buenos, que tenían una fuerza tal que hacían del proceso algo interminable. La razón por la cual se hace el cambio de paradigma en el enjuiciamiento criminal no es otra más que hacer el proceso más rápido. ¿Por qué? Porque se produjo una situación de explosión en Latinoamérica a nivel carcelario que obligó a los gobiernos, y fíjense ustedes que estoy haciendo esta diferenciación entre gobierno y Estado, que es fundamental desde el punto de vista de derecho público y más en concreto en el proceso civil para entender esto del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, pues bien, se vieron obligados a cambiar al sistema acusatorio y el principio de concentración es básico en el sistema acusatorio, de manera que no se podía permitir a los operadores de justicia que siguieran actuando como que si estuvieran con el sistema inquisitivo, porque atentaría contra lo que vimos al comienzo de esas reglas que nos dan los principios, la vinculación, la necesidad de saber de cómo funciona algo, la necesidad de que se entienda que es la base de una disciplina. Pues bien, ese cambio se hizo de manera radical desde el punto de vista formal de la ley, de lo que es la promulgación del texto, pero empezaron a darse una serie de situaciones que desdibujaron el principio de concentración y que hoy en día hacen que prácticamente no exista el principio de concentración. Y esto lo vamos a explicar rápidamente con un ejemplo. Un proceso en el que haya el juzgamiento por un delito menos grave, de los menos graves que pueda existir, por un hurto simple o por un aprovechamiento de cosa proveniente del delito, no debería, en mi entender, con la experiencia judicial, durar más de 3 días. En un día debe tomarse la declaración del imputado, si desea declarar, la apertura, por supuesto. Ese mismo día debería entrevistarse al funcionario, tomársele declaración al funcionario policial que practicó la aprehensión, si hay una expectativa de un avalúo real, incorporarse por la lectura y dictarse la correspondiente sentencia en ese momento. Pero no está ocurriendo así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que no hay el convencimiento por parte de los jueces, de los operadores de justicia, fiscales del Ministerio Público, defensores, no hay convencimiento y no hay estructura mental para que ellos entiendan, acepten que parte de lo que significa la vida en el foro penal está regido por el principio de concentración. Va a suceder esto. En un caso tan sencillo como de los que estoy mencionando, el juez fija para el día 1 del mes de septiembre la apertura del debate oral y público o del juicio oral y público. Hacen las intervenciones iniciales las partes, se incorpora en un acta y el juez al finalizar el acta dice, bueno, la audiencia la vamos a continuar el día 15. Fíjense ustedes, dentro de 15 días. En el entendido en que ya en la fase en la cual se está en juicio, los días hábiles no son continuos, son solamente los días en los cuales el tribunal acuerde dar el correspondiente despacho. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si es el día 15 de septiembre, viene el día 15 de septiembre la continuación de ese juicio y ese día entonces se incorpora la declaración de la víctima, si la víctima estuviese presente. Declara la víctima, el juez dice, bueno, vamos a dar 15 días más para que incorporemos la declaración del funcionario policial. Pasan 15 días más, declara el funcionario policial si es que comparece, si no comparece, entonces el juez no incorpora ningún otro medio probatorio teniendo la mano, sino que dice, como no vino el funcionario policial, vamos a suspender para dentro de 15 días más. A los 15 días declara el funcionario policial,
cuando termina de declarar, dice: ahora, para la incorporación del avalúo real, vamos a dar continuación del juicio para 15 días más, y así va el proceso extendiéndose. Entonces, algo que podía haber terminado, concluido, si se tuviera convicción, si se tuviera conciencia que hay el principio de concentración que rige, que yo tengo que asumirlo como parte de vida dentro de mi actuación en el proceso penal, el proceso se puede extender por 5 o 6 meses. Escuchen bien, un proceso que se pudo haber resuelto en 2 o 3 días, pueden pasar 6 o 7 meses. La persona va a estar detenida por un hurto simple o por un aprovechamiento de cosas provenientes del delito en un proceso que se pudo haber resuelto rápidamente. Y como el proceso está en curso, en la fase de juicio, el juez no va a otorgar ningún tipo de medida porque sencillamente el proceso está en curso y ya se está en términos de discusión de si la presunción de inocencia se va a mantener o no se va a mantener, y por lo tanto el juez, ante esa expectativa real de que él dice: ya me toca decidir, no voy a otorgar ninguna medida porque luego pudiera hacer ilusoria la sentencia, crea el mismo problema que teníamos con el código previo, que era el que estaba regido por el sistema inquisitivo. En todos y cada uno de nuestros países existió el sistema inquisitivo. No quiero terminar este capítulo que tiene que ver con la concentración sin mencionar una vivencia de un juicio que ya es universal, que si no lo conocen sería interesante para la gente que no es de Venezuela que buscaran con relación a este caso, que es el de la juez María de Lourdes Afiuni. La juez María de Lourdes Afiuni era una juez penal que pasó por un proceso bastante controvertido. A mí me toca asumir la defensa de la doctora Afiuni y me toca ya para presentar conclusiones en el juicio. Es decir, ya se había producido toda la incorporación de los medios probatorios. Cuando reviso el expediente, las actuaciones, me doy cuenta que habían pasado 14 meses, escuchen ustedes, 14 meses desde la última oportunidad en que el juez estuvo en audiencia con las partes. El juez había estado en audiencia con las partes en un mes de diciembre, y cuando vamos a las conclusiones estábamos en el mes de febrero. Por cuestiones de estrategia procesal, solicitamos el equipo de defensa, la doctora Guevara, el doctor Garantón y mi persona, solicitamos un cómputo de los días hábiles transcurridos en ese juzgado de juicio desde la última oportunidad, es decir, 14 meses atrás, hasta el momento en que íbamos a presentar nuestras conclusiones, y nos conseguimos sorprendentemente con que la secretaria del tribunal deja asentado que en 14 meses el juez solamente dio 13 días de despacho, con lo cual el juicio no se había interrumpido. Fíjense la locura, ¿no? 14 meses transcurrieron desde la última audiencia hasta que llegamos a las conclusiones. Por supuesto que se le pide al juez que declare interrumpido el proceso, porque en 14 meses no llevó a cabo ninguna diligencia ni ninguna actuación que impidiera que ese proceso entrara en un estado de limbo, y el juez procedió con la resolución de la incidencia diciendo que no se había producido la interrupción del juicio. Sorprendente, fíjense, un diciembre, por poner un ejemplo, un diciembre del año 2022 y estamos en febrero de 2023 y no hemos ido a las conclusiones, y el juez resuelve cuando se le plantea la incidencia diciendo que no había interrupción. Es decir, que él en 14 meses solamente trabajó en esa causa 13 días, lo cual significa menos de un día por mes. En cualquier parte del mundo el juez hubiera sido destituido.
Se produce la sentencia condenatoria, no voy a entrar ya en el intríngulis de los pronunciamientos. Habrá momento para eso en un episodio que vamos a sacar sobre el caso Sonados en Latinoamérica. Les repito, por favor, si pueden, busquen sobre este caso, es importante. Tan importante es que se le llamó a la situación de la doctora Fiuni el efecto Affiuni. El efecto Affiuni, cuando escuchen hablar del efecto Affiuni, es la forma como este caso incidió en el comportamiento del resto de los jueces, para mal, no para bien, cómo incidió lo que pasó con la doctora Affiuni en el resto de los jueces. Bueno, lo cierto es que cuando vamos a apelación, se consigna en la apelación el escrito basado fundamentalmente en la violación del principio de concentración. Ya estaba más que probado con el cómputo transcurrido 14 meses, y en esos 14 meses solamente el juez despachó 13 días. El recurso de apelación fue declarado sin lugar. Vamos ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Lógicamente también la denuncia fundamental tenía que ver con el principio de concentración. En la máxima instancia judicial se nos declara también sin lugar el recurso de casación por falta de técnica en la fundamentación del recurso, como que si la violación de un principio de concentración no tiene que ser avistada directamente por el juez, y en este caso por el máximo representante del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala que corresponde. Así que este ejemplo de la doctora Fiune lo coloco para concluir de la siguiente manera. Entender los principios y saber que de ellos el principio de concentración me obliga a qué, a reunir lo que está disperso para decidirlo en un solo acto y así lograr la justicia rápida de la cual habla la Constitución, esa justicia expedita, esa expedita que llegue lo más pronto posible, porque justicia tardía no es justicia. Si nosotros no comprendemos esto del principio de concentración, no vamos a ser operadores que permitamos el avance del sistema acusatorio y respeto de garantías fundamentales dentro del proceso penal. Si los jueces siguen convencidos que pueden fijar una audiencia hoy y la otra para dentro de 15 días e incorporar solamente un medio probatorio por audiencia, si los fiscales no protestan contra esa situación y no colaboran para que ello no sea así, si los defensores no se oponen a esto, bueno, todos seremos cómplices de alguna u otra forma. Y esto pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en todos nuestros países, en la mayoría de nuestros países. Vamos a no pecar por generalidades, pero está ocurriendo. Así que, mis queridos amigos, bueno, con esto traté hoy de resumir un poco lo que es el principio de concentración. Hay una contradicción y me da un poco de risa. Había previsto 20 minutos. Imposible tratar el tema en 20 minutos. No puedo volver a hacer la grabación. Ya lo tendré en cuenta para las próximas oportunidades. Quiero agradecer su atención, quiero ponerme a la disposición de ustedes. Si necesitan algún material, con mucho gusto. Si necesitan alguna consulta, si quieren exponer ustedes sobre algún tema, estoy totalmente abierto a esa posibilidad. Si hay alguna persona de cualquier país que quisiera intervenir con respecto al principio de concentración, plantearlo, si está de acuerdo, si no está de acuerdo con lo que expresé hoy, todo es bien recibido, porque este es podcast, es una tribuna para que podamos mejorar lo que tenemos. No hay una intención que no sea la pedagógica. Por supuesto, se mencionarán algunas cosas que podrán tocar fibra, pero es necesario hacerlo porque la justificación siempre es tratar de enseñar, de verificar a través del cumplimiento de los principios cómo debe funcionar el sistema acusatorio. Si Dios quiere y esto avanza, este podcast avanza,
escucharán siempre de mí hablar de los principios, porque los principios nos permiten resolver aquellas situaciones que no están resueltas en la ley adjetiva. La situación es tan grave que nuestros códigos de procedimiento están sujetos a interpretación. El tema del imputado, quién es imputado, qué tanta discusión ha traído en Venezuela. ¿Por qué ocurre esto? Porque las leyes adjetivas no están hechas de una manera tal que impidan la interpretación. Lo que es procedimiento no puede estar sujeto a interpretación porque entonces cada juez tendrá una forma de aplicar un proceso y en definitiva lo que se está haciendo es degenerar el proceso. Pero si tenemos claro lo que son los principios, esos enunciados que dimos al comienzo de este primer episodio, nos iremos mentalizando y poco a poco vamos a lograr con la práctica la estructura mental para que esto avance. Ya empezando a llover en Caracas, quiero enviarle un gran abrazo a todos mis amigos, a mis compañeros de actividades docentes, abogados que comparten como partes o contrapartes y en fin, agradecerles la atención, que divulguen esta tribuna, que participen, que está a su orden, como ya les dije, y reiterarles que vamos a trabajar cada 15 días. Lo del tiempo, ya me equivoqué, ya no lo puedo corregir, pero sí voy a tratar de reducir un poco más. Son temas muy apasionantes, hablamos sobre principios, pero resulta que no tenemos claridad en los principios y esto es básico, esto que estamos tratando es básico. Quiero invitarles para que se suscriban al podcast Conversando con la Ley. En la medida en que esto crezca, vamos creciendo todos, podemos tener este espacio para Venezuela, para Colombia, si alguien quiere tratar algún tema de Bolivia, si alguien quiere tratar un tema de El Salvador, con muchísimo gusto estamos dispuestos a asociarnos, a ver cómo hacemos, porque la idea central es llevar lo pedagógico al conocimiento de jueces, de fiscales, de abogados en ejercicio, de defensores públicos, porque trabajamos con la gente. Las cárceles se están volviendo a llenar, están ocurriendo muchísimas injusticias y el proceso se ha venido degenerando. Jamás podemos olvidar que todos somos justiciables, que nadie está exento de ser sometido a proceso en algún momento. Así que quiero transmitirles todo mi cariño, desearles un feliz fin de semana, invitarlos a que sigan conversando con la ley y decirles que cuentan con un amigo aquí en Venezuela. Un gran abrazo para todos, les habló Juan Carlos Goitía Gómez en Conversando con la Ley.